cuando se habla de historia, hay como la idea de que la historia es algo que está definido, es algo que está contenido en libros, y eso es algo equivocado. La historia tal como contenida en libros siempre está sujeta a conceptos que responden a ciertos intereses o que responden pues al deseo de reflexionar sobre las cuestiones de mayor urgencia de un tiempo, utilizar pues la historia como se utiliza el psicoanálisis como un instrumento para entender lo que nos ocupa y las perspectivas que podríamos tener a través de las experiencias realizadas en este caso por la humanidad en el pasado. Ese es uno de los temas, tal vez el hilo rojo central de esta charla, que la doy viniendo de Alemania, un país en el que pienso que estamos viviendo el mundo actual de una manera bastante intensa y con el deseo de reconocer efectivamente los problemas de nuestro tiempo, particularmente en el campo ecológico, en que reconocemos la necesidad de redefinir nuestra relación con la naturaleza, lo que también influye pues, ¿no?, en un pensamiento arquitectónico. Lo hago también viniendo de una facultad en la que no solamente formamos arquitectos, sino arquitectos, urbanistas y paisajistas. Nos ocupamos pues con la ciudad, nos ocupamos con el paisaje que representa la naturaleza, nos ocupamos con la arquitectura. Y formando pues arquitectos, urbanistas y paisajistas he descubierto que la idea de ver estas tres disciplinas conjuntamente es una chance enorme de al fin volver a hablar del medio ambiente construido tal como lo viven los ciudadanos y no pues subdividido en diferentes disciplinas parciales. Vamos a ver bastantes imágenes y verán que se trata de imágenes históricas por un lado y también de imágenes referidas a producción contemporánea. Eso tiene que ver con que en todas nuestras facultades no formamos historiadores. La reflexión histórica no sirve para formar historiadores, sino sirve para formar gente que debe estar preparada para actuar hoy, que debe entender pues de qué manera la arquitectura puede tener influencia sobre el quehacer de hoy. El tema es, o el título, Relaciones y transformaciones, estructuras naturales y sociales, vivienda de Chantal-Hüyig a Fujimoto, representando Fujimoto, arquitectura de la vivienda japonesa contemporánea. Y cuando hablamos de relaciones nos referimos a nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones con la naturaleza. Ven aquí 4 imágenes de una serie que Massimiliano Fuksas incluyó en el catálogo de la Bienal de Arquitectura de Venecia de hace 7 años. Y vemos que son imágenes que tematizan problemas del mundo de hoy, que tematizan miseria, que tematizan conflictos políticos, que tematizan violencia estatal, que tematizan procesos migratorios desatados por el hambre, desatados por la guerra. Vemos una imagen que muestra inundaciones, que tematiza pues los problemas ambientales que tenemos hoy. Colocar estas imágenes al comienzo de una exposición de arquitectura significa esperar que la arquitectura establezca, busque una relación con estos temas que son los temas de nuestro tiempo, que ya no son los temas de algunos países solamente, sino vivimos en una época de globalización, no solamente del comercio, de la producción, sino también de los problemas que generamos, que son problemas que terminan afectándonos a todos, que terminan afectando a la humanidad en su conjunto. A la vez vamos a contemplar este proyecto. Lo que ven aquí es un conjunto habitacional planeado por Sakamoto para la ciudad de Múnich, en Alemania. Es un proyecto de 2005.
presentado un concurso organizado por el Deutscher Werkbund que desató un furor en Alemania. Y la pregunta podría ser, ¿y por qué esto es particularmente interesante? ¿Por qué esto que podría ser una sección de algún barrio de Lima, con casas más bajas, con casas más altas, con pequeñas torres, en fin, con una heterogeneidad muy grande, por qué esto de pronto es un aporte interesante en el campo de la vivienda? Lo cierto, como iremos viendo, es que esto es muy interesante desde el momento que propone relaciones diferentes entre los habitantes de este conjunto, en que propone relaciones diferentes entre lo que es la dimensión urbanística de esto, la dimensión paisajística de esto y la dimensión arquitectónica. Y eso nuevamente pues tiene que ver con los temas del tiempo en el que vivimos, en que el desafío global pues es redefinir nuestras relaciones sociales, redefinir nuestra relación con la naturaleza y también definir las relaciones entre las culturas, por ejemplo, entre las grandes religiones, entre las grandes naciones. Si miramos hacia atrás en la historia, nos podemos plantear la pregunta de qué manera estos temas adquieren una presencia. Lo que vemos aquí es un grabado del siglo XVI de Goujon, una ilustración de un Vitruvio, y la pregunta que se planteaba Goujon en una serie de imágenes era representar, tal como se imaginaba él, los orígenes de la arquitectura y del urbanismo. Y vemos representado aquí un momento inicial, lo reconocemos porque vemos a los hombres, a las mujeres y los niños con poca ropa, no vemos casas, vemos que se encuentran en movimiento, vemos que el espacio por el que se mueven es un espacio natural, vemos que se trata de un bosque, ¿no es cierto? Y a la vez reconocemos ciertos elementos como que este grupo se desplaza pues por un camino que está definido no solamente por una banda en el suelo, sino que nos podemos imaginar que está definido por un corredor. Vemos que esta comunidad ha llegado a un lugar en el que reposa, vemos que este lugar tiene una forma aproximadamente circular, vemos que se trata de un espacio definido por árboles, estamos ante un claro en el bosque y reconocemos algo pues como una forma originaria de lo que para nosotros hoy día sería una plaza. Vemos que en el centro se ha realizado un fuego, vemos que los seres humanos se agrupan alrededor de este fuego como una fuente de luz, como una fuente de calor, como buenas condiciones para estar juntos, para tal vez cocinar, para tal vez comer. Y reconocemos pues la presencia de la naturaleza fuerte, pero también ya la presencia humana a través de una transformación del lugar natural, ¿no es cierto? En una etapa posterior lo reconocemos porque vemos que las personas están más vestidas, ¿no? Van desarrollando nuevas formas de mejorar las condiciones de vida, y parte de la mejora de estas condiciones de vida también consiste en construirse, por decir así, cuevas artificiales, lugares que ayuden a mejorar pues la calidad de la vida. Vemos nuevamente un espacio natural con una topografía, con desniveles, dentro de lo cual se han ubicado diferentes de estos alojamientos. Lo que vemos en el espacio intermedio seguramente no es una plaza, pero sí reconocemos que es un espacio particular, con una presencia de la naturaleza, por la topografía, por las plantas, y también con una presencia humana, con productos de una intervención que muestran que aquí seres humanos han tratado de acondicionarse. Lo que vemos aquí es un poblado en la Amazonía, de un pueblo que se llaman los Yanomami.
es una situación tal vez similar a la del último grabado que hemos visto, un claro dentro del bosque, un claro en el que hay edificaciones que tienen el carácter de temporales, que permiten una cierta estadía, pero que en algún momento son abandonadas por un pueblo seminómade. Reconocemos que las formas de construir tienen que ver con los materiales que están a disposición en este lugar. ¿No? Hay pues un diálogo, digamos, con la naturaleza, pero reconocemos también que hay el intento de definir relaciones sociales a través de lo que se construye. Hay un espacio común, hay unos techos que están a disposición de la comunidad, que se protege ahí. Vemos dos edificaciones diferentes y podemos imaginarnos que tienen funciones comunes, pueden ser depósitos, pueden ser también espacios designados para una élite que lidera a esta comunidad. Vemos pues que en realidad resulta muy simple esto que hablamos de relaciones con la naturaleza o relaciones sociales, leerlo de estructuras como estas que vemos. Mientras más pequeña la comunidad, más fácil de leer el asunto, como es aquí el caso. Çatalhöyük, el primer asentamiento duradero en la Turquía, 6000 a.C. Reconocemos por los materiales que se hace uso de lo que dispone el lugar, de tierra, de madera. Vemos que se ha desarrollado una forma adecuada de construir casas de un solo ambiente. Vemos cómo se agrupan estas casas. Vemos que todas las casas son iguales y leemos que es una comunidad de iguales, una comunidad que no llega a ser una comunidad urbana, que carece de jerarquía, que carece de una estructura compleja, pero que desarrolla espacios comunes. En este caso la agrupación genera este muro periférico que protege o que distingue entre un exterior y un interior, siendo el interior pues los techos, que son un primer espacio público desde el cual se accede a las diferentes viviendas. Vemos cómo en la historia de la humanidad, ¿no?, esto de definir la expresión constructiva de una comunidad, de las relaciones sociales y también de las relaciones con el paisaje, ha llevado a diferentes soluciones, no solamente a una, no solamente a aquellas que conocemos. Una de las primeras ciudades en Mesopotamia, la ciudad de Ur, ya una ciudad porque nos demuestra que estamos ante una estructura social más compleja, ante una división de responsabilidades y de tareas, que se expresa también en conflictos sociales, que se expresan muy claramente en lo que tenemos delante. Vemos que la comunidad se aísla muy claramente del exterior, con ayuda de una muralla que se distingue muy claramente entre un adentro y un afuera. El hecho de necesitar un muro expresa que hay conflictos por manejar, y estos conflictos no solamente son entre esta comunidad urbana y el entorno, sino son también conflictos que se viven al interior de esta ciudad, y esto se expresa constructivamente en la citadela, una fortificación dentro de la fortificación, el lugar de la élite religiosa, de la élite política, ¿no?, que incluye arquitecturas que se diferencian muy claramente de aquellas que hacen el tejido urbano de la población común, ¿no? Estamos ante una ciudad y reconocemos problemas de hoy. Si quisiésemos referir esto a Lima, la expresión es diferente, ¿no? Hay conflictos en Lima. Pienso que lo vivimos claramente, ahí donde se vive detrás de rejas, ahí donde hay muchas expresiones pues de la necesidad de generar límites, de limitar el movimiento, de protegerse. Y eso se expresa aquí en Ur de una manera, me parece, muy impresionante, ¿no? Una comunidad con conflictos muy intensos que se expresan también en soluciones urbanísticas y arquitectónicas muy categóricas. En comparación con eso, cuando hablamos de Grecia, en la historia de la arquitectura hay siempre esta gran admiración por la arquitectura griega, ¿no?, por el lenguaje de la arquitectura clásica, etc. Personalmente me parece mucho más fascinante
leer del plano de la ciudad de Atenas en el siglo V a.C., aquello que se representaba arquitectónicamente con la arquitectura del templo griego. Vemos el conjunto urbano, dentro del conjunto urbano lo que fue la citadela, lo que fue el lugar desde el cual se gobernó esta ciudad a la mala, por la fuerza. Sin embargo, este lugar al que se le ve la historia, al que se reconoce que se trata de un peñón elevado, en el cual se ha construido un fuerte, desde el cual pues se ha ejercido violencia, ha sido transformado para convertirse en la Acrópolis, en la ciudad alta, en la ciudad donde gobiernan los dioses, ¿no es cierto? La religión de esta comunidad urbana como el nuevo principio que unifica a esta comunidad urbana, ya prescindiendo de la violencia. El centro religioso, el centro político, el centro de la vida diaria, el ágora, el lugar del mercado, y luego el tejido urbano con la irregularidad en el trazo de las manzanas que denota una gran espontaneidad por parte de los pobladores de esta ciudad, una gran libertad para ubicarse en el espacio, para decidir dónde uno quiere vivir, para que cada familia se construya su casa de acuerdo a sus propias necesidades y deseos. Interesante también la relación entre estos elementos, la Acrópolis tangencial a la zona de vivienda, igualmente el ágora tangencial a esto. Vamos a ver la imagen, la foto que demuestra cómo estamos ante un manejo inteligente de la topografía. ¿Qué es esta imagen? Hablamos de relaciones con el paisaje, relaciones con la naturaleza. Vemos el valle del cual se alimenta la ciudad de Atenas, definido espacialmente por los cerros. Vemos el peñón sobre el que se ubicó el primer asentamiento y luego pues la citadela en la parte alta. Vemos el peñón mismo, o sea, el resto de naturaleza. Vemos las murallas como relicto de la primera presencia humana constructiva a la hora de realizar la fortaleza, y vemos cómo está coronado por los triunfantes templos, el templo de la diosa de la ciudad, con relación visual con el punto más bajo de todo este territorio, con el ágora. Interesante, el lugar de los dioses es el más alto, el lugar de la política, del comercio es el más bajo, pero ambos están conectados visualmente entre sí, y el tejido urbano como un anfiteatro alrededor de este escenario. ¿No es cierto? A la hora de hablar de estos diferentes elementos, el que representa la vida religiosa, el que representa la vida política, el que representa a la comunidad urbana, estamos hablando de cómo se establecen relaciones entre estas diferentes instancias de la vida social. Creo que queda claro cuál es la idea de hablar de relaciones relacionado con respecto a la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo, y cómo éstas se expresan de una manera que cualquiera de nosotros las puede leer. Me parece importante decir eso. Nuestra aproximación a aquello con lo que nosotros trabajamos se basa en la lectura, pero no solamente en la lectura, digamos, de cuestiones transmitidas verbalmente, sino de aquello mismo que nosotros trabajamos, que es el hecho urbano, el hecho arquitectónico, el hecho paisajístico. Hemos hablado hasta ahora de estructuras que podemos llamar ejemplos de un desarrollo urbano orgánico, en el sentido de que su complejidad geométrica nos muestra que hay mucho espacio para decisiones individuales y de grupos, ¿no? La complejidad de la que hablábamos a la vista de este conjunto nos muestra eso, más aún en los planos, donde encontramos un orden, pero es un orden natural, es un orden que refleja las relaciones sociales, pero también, por ejemplo, se deja influenciar por la topografía, por las vistas. Frente a esto,
podemos hablar de un desarrollo urbano planificado. Un agregado por dar esta charla aquí en América Latina. Tenemos una dificultad cuando hablamos de urbanismo en América Latina, que es que el urbanismo en América Latina comienza en el Renacimiento. No hay presencia de la Edad Media europea en América, sino el urbanismo tal como nosotros lo hemos heredado, comienza en el Renacimiento y comienza como un hecho planificado, a diferencia de la tradición europea en la que son muy claros los orígenes orgánicos de la ciudad crecida sin necesidad de la planificación. Segunda nota divertida, me parece, claro que hay un urbanismo no planificado en nuestros países. Lo que pasa es que no lo miramos. Es el de las barriadas, de las favelas, ¿no? Es el desarrollo urbano informal, en el que sí se expresa de manera como lo hemos visto, por ejemplo, para Atenas, ¿no? Cómo se organiza pues, la comunidad de una barriada, de una favela. Un campo de estudio me parece que fascinante. Ahí nosotros en América Latina tenemos nuestra Edad Media sin darnos cuenta. Pero bueno, si volvemos a la historia, así como Atenas se reconstruyó en el siglo V a.C., luego de ser destruida por los persas, también fue reconstruida en la ciudad de Priene. Pero en la ciudad de Priene, siguiendo los planos de Hipodamo, de Mileto, ¿no? Que propuso una estructura regular, como también se utilizaba por los griegos para realizar las colonias, es decir, para construir ciudades dentro de un plazo de tiempo muy corto. Lo especial de Hipodamo no es solamente la retícula, sino es el hecho de que él utilizó la retícula para construir la ciudad tal como se había desarrollado orgánicamente. ¿No es cierto? La retícula no lo es todo, como lo es muchas veces en la ciudad contemporánea, sino lo básico es en qué lugar se ubica el ágora, en qué lugar se ubica la acrópolis, que haya relaciones visuales entre el centro religioso y el centro de la vida política y comercial, etc. ¿No es cierto? La idea del urbanismo planificado, que igualmente busca ser expresión de lo que una comunidad necesita para vivir adecuadamente pues, como comunidad urbana. Cuando vemos las ciudades renacentistas, vemos que eso ya no es el caso. No es que proyectos de este tipo, esto es Palmanova, no tengan en cuenta también de alguna manera la organización social, pero en el primer plano está el plano ideal, significando ideal que el urbanismo se convierte en expresión de una idea, cosa que es posible en el momento en que hay un planificador con el poder y el encargo de actuar de esa manera, y donde detrás de este planificador pues hay un poder político, económico, capaz de decidir el designio de toda una comunidad urbana y decirle a uno pues exactamente dónde va a vivir y de qué manera, en fin, todo definido por un plano como lo vemos aquí. Comparado con lo que hemos visto comparado con Atenas, vemos que este plano ideal, por más que nos seduzca a nosotros como arquitectos, propone relaciones sociales y también una relación con la naturaleza, con el paisaje, sobre el que por lo menos tenemos que discutir, ¿no es cierto? Y donde se plantea la pregunta, ¿no? ¿Es esto lo que queremos? ¿Es esto democrático? ¿No? ¿Es esto un urbanismo en el que cada uno de nosotros puede encontrar el sitio que considera necesario para sí? En el Renacimiento los arquitectos se comprometieron por esto. Aquí un dibujo de Laurana que muestra cómo la labor del arquitecto muchas veces en la historia consiste en estetizar los conceptos urbanísticos que se trataba de imponer de alguna manera. Una representación maravillosa, seductora, ¿no es cierto? Los cubos, los cilindros de los que termina componiéndose la ciudad, pero, así nuestra lectura, expresando de esa manera relaciones sociales y las relaciones con la naturaleza que se querían imponer.
Es el caso igual del urbanismo y de la arquitectura y del paisajismo del barroco. Vemos aquí Versalles, el Palacio de Versalles, más o menos 550 metros de largo, como elemento articulador, pero a la vez definitorio de la separación entre lo que es la ciudad y lo que es el área a disposición del palacio, con un jardín gigantesco que detrás del cual, digamos, hay el paso a las áreas agrícolas, a los bosques. Hablar del barroco significa hablar del absolutismo, particularmente en Francia, y vemos cómo el absolutismo se caracteriza por no solamente proponer, sino imponer relaciones sociales de una manera muy definida y también relaciones con la naturaleza. ¿No es cierto? Aquí una rigidez similar a la que vemos de los planos renacentistas, y lo mismo vale para el jardín, y vemos un plano más en detalle y nos muestra el grado de perfección del diseño paisajístico. Estos son áreas que representan el bosque, pero el bosque ya no es el lugar ajeno a la presencia humana, sino por el contrario, un bosque, digamos, domesticado. Una visión que muestra la presencia del palacio entre la ciudad y el jardín, y más allá el paisaje, como una imagen retomada en el siglo XIX por Godin, siguiendo ideas de Fourier, para construir un familisterio, una estructura que propone una reforma social en el sentido de que quiere poner a disposición de las clases sociales necesitadas lo que antes había sido Versalles, ¿no? Cuando hablamos de relaciones sociales, de relaciones con el paisaje, entendemos muy rápidamente que por más que las intenciones detrás de esto hayan sido positivas, tiene algo de absurdo tomar algo que es expresión espacial, constructiva del pasado, diseñado para imponer otras relaciones sociales para las nuevas que se desea realizar. Más propuestas ya del comienzo del siglo XX, barrios obreros alemanes, el barrio obrero de Knarrenberg, de Leopold Fischer, y la expresión urbanística, ¿qué significa? Nosotros conocemos también soluciones similares realizadas en el Perú. ¿Qué significa tener una casita igual a la otra, cada una en forma de un cubo? Nos podríamos dedicar a observar este cubo, a ver cuáles son las proporciones, cuál es el diseño de las fachadas. Ok, esa es una dimensión también importante, pero ¿qué significa hacer que todas las casas sean iguales? ¿No? La idea de que así como los obreros hacen, vistos de lejos por lo menos, todas las mismas tareas, ¿no? En la fábrica, labores repetitivas, la idea de que, bueno, también en el diario no tienen la individualidad burguesa, no tienen esos deseos de individualidad y pueden perfectamente ser felices en una solución así. Sería una forma de aproximarse críticamente a este tipo de urbanismo, en el que quiero recalcar otro aspecto, porque lo que vemos aquí solamente a primera vista es una estructura urbana convencional. Vemos bloques, vemos una estructura rectangular, pero vemos también, y para esto esta foto es impresionante, que lo que es la arquitectura es solamente una delgada hilera de casitas, que detrás de estas casitas tenemos toda esta área de jardines, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de jardines, nuevamente es la relación con la naturaleza. ¿Qué tipo de jardines son? Estas son ideas de Leberecht Micke. Son temas fascinantes. Nosotros como dedicados a la arquitectura miramos solamente la arquitectura y vemos, es necesario mirar también la dimensión urbanística para entender esto. Y no solo eso, es necesario mirar la dimensión paisajística. Y descubrimos que en los años 20 un paisajista de vanguardia como Micke lo que reconocía es que estamos ante obreros que apenas pueden vivir de lo que gana el hombre,
que tienen problemas de nutrición, que requieren de una producción agrícola en pequeña escala para completar su canasta alimenticia. Él estudia diferentes tamaños de familia, ¿no? Y calcula cuántos metros cuadrados de jardín se necesitan para abastecerse de estas áreas de vegetales. Calcula también cuántos conejos, cuántas gallinas se necesitan pues para abastecerse de carne. Y de esto, todo esto fluye pues en soluciones urbanas que no solamente incluyen la estructura urbana y la arquitectura necesaria, sino también jardines como estos, que ofrecen condiciones ideales para el cultivo de alimentos, como lo vemos aquí, con paredes, con la orientación correcta para que crezcan las enredaderas, con paredes de piedra o ladrillo que acumulen el calor y de esa manera ayuden a que estas plantas crezcan bien. Y ven cómo lo que hemos visto al interior de estas manzanas pues termina siendo una forma muy particular de definir una relación con la naturaleza de acuerdo a las necesidades del momento, que eran los años 20 en la Alemania castigada por la guerra, con serios problemas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay también, como en la Römerstadt, en Frankfurt, por Ernst May, nuevamente con la colaboración de Micke, la búsqueda de un urbanismo que no sea tan esquemático, que proponga relaciones más complejas con el paisaje, que en este caso, el paisaje como expresión de la naturaleza, que en este caso retome, por ejemplo, el recorrido de un río, la topografía ascendente, definiendo áreas de inundación, de las cuales se protege el conjunto de vivienda aquí por murallas, en fin. Surge una forma ondulada, ya no el bloque esquemático, al interior también un diseño inteligente de las calles, con la vereda más angosta hacia el lado que recibe poco sol, con la vereda más ancha al lado que recibe más sol y sobre todo con jardines exteriores a ser usados desde las viviendas, ¿no? Estamos ante la calle, pero ante una calle redefinida para proponer las relaciones con la naturaleza y las relaciones sociales que se quiere. Aquí las áreas agrícolas de producción asignadas a las casas en dirección al río. A nivel arquitectónico, ¿cómo se expresa eso? Se expresa muy bien esta búsqueda de una mayor complejidad, ¿no es cierto? Eso es siempre un aspecto fundamental cuando hablamos de teoría y de historia. Debemos enfrentar la reflexión histórica y teórica siempre como arquitectos, es decir, llegando al punto de hablar en los mismos términos en los que hablamos a la hora de diseñar. ¿Cierto? Estamos hablando de plantas, estamos hablando de espacios, estamos hablando de volúmenes, estamos hablando de superficies, etc. ¿No? ¿Cuál es la consecuencia arquitectónica de esto que estamos considerando? Veamos dos ejemplos. La Villa Müller en Praga de Adolf Loos. Por afuera un cubo aparentemente convencional. Vemos una gran variedad de pequeñas ventanas más grandes. Vemos que esto está compuesto de una manera menos convencional, formalmente convincente. Se tratará de eso simplemente. Ya la planta muestra que hay bastantes escaleras, no sabemos exactamente qué sucede hasta que penetramos en este espacio y vemos cómo Loos ha concebido la casa como algo completamente nuevo, como un Raumplan, como una planta espacial, en que el volumen de esta casa está dividido en diferentes niveles. Como vemos, el estar o la sala, digamos, diferentes estares relacionados espacialmente entre sí. Vemos que estamos ante un espacio más complejo. Es una casa de varios pisos y vemos que desde la sala podemos mirar hasta el nivel superior donde están los dormitorios y que estando arriba igualmente podemos mirar hacia abajo, ¿no es cierto?
entendiendo el interior de una casa a nivel de la vivencia de este lugar, pues como algo tan rico como un paisaje. Esa sería la idea, producir que la experiencia de una casa no sea la de una organización primitiva del espacio, sino compleja. Y a nivel urbanístico hay el plano de Ludwig Mies van der Rohe para la Siedlung Weißenhof en Berlín, en Stuttgart, que desgraciadamente no se realizó, pero del cual hay la maqueta, donde vemos que el conjunto, ¿no?, consta de una serie de volúmenes que recuerdan a Çatalhöyük, ¿es cierto? Unos más bajos, otros más altos, una composición compleja, adecuada a la topografía, ¿no? Si Loos hablaba del Raumplan, aquí se podría hablar de la Raumstadt, de la ciudad espacial, lamentablemente no realizada, ¿no? Weißenhof terminó siendo una exposición de los egos de las grandes personalidades arquitectónicas en detrimento de este urbanismo experimental que proponía también pues nuevas y diferentes relaciones sociales y con el paisaje, ¿no? Vemos, a la hora de haber contemplado este desarrollo histórico, pienso que podemos mirar de otra manera lo que proponía Sakamoto para Múnich y ver cómo este conjunto, que a primera vista pues tiene bastante del urbanismo caótico de hoy, donde cada usuario se construye la casa como le da la gana, pero que es más, es también eso, es también entender que un grupo humano es diverso, que hay gente con diferentes intereses, que hay gente que quiere una casa de un solo piso o de 2 pisos y que quiere su casita para sí misma, y hay otra gente que quiere más bien un apartamento, uno más pequeño, uno más grande, y la idea era justamente todas esas diferentes necesidades, tomarlas y ubicarlas dentro de un plano que está determinado de esta manera. O sea, la idea es que, digamos, todo esto corresponda a un programa urbanístico, ¿no?, que refleje lo que normalmente es pues esta variedad que se observa dentro de la ciudad, ¿no? La idea es que cada uno encuentre lo que busca, pero no donde le da la gana, sino, digamos, el que quiere vivir en un apartamento, pues tiene algunos edificios donde encuentra estos apartamentos, el que quiere su casita también lo va a encontrar. Si vemos el espacio público, vemos que ¿dónde están las calles? ¿No? Hay tráfico vehicular, pero el tráfico vehicular no subordina a los otros espacios. Vemos que hay diferentes áreas verdes, vemos que hay áreas verdes asignadas a algunas casas, hay otras de libre tránsito. Vemos pues que todos los elementos de los que en el mejor de los casos se compone un conjunto urbano, un conjunto habitacional, los encontramos también aquí, pero ubicados en el espacio ahí donde haga sentido para este conjunto. Aquí nuevamente dibujado en el plano y mirado en detalle, vemos cómo de pronto tenemos soluciones como esta, donde este apartamento tiene su jardín propio, pero no adosado a la casa, sino solucionado de tal manera que haga sentido dentro de la solución urbana que vemos aquí. Lo mismo para la ubicación de los estacionamientos de los autos, ¿no?, como para que cuando tengan que ser estacionados autos haya el espacio necesario, y cuando no se necesite ese espacio para el estacionamiento, el área que quede libre haga sentido dentro de este conjunto urbano, ¿no? Igualmente, a la hora de decidir la forma de las casas, no tenemos el lote rectangular con la casa cúbica encima, sino estamos ante objetos que pueden desarrollar formas variadas de acuerdo a lo que es más conveniente para que cada casa tenga una solución óptima, e igualmente a nivel urbanístico y arquitectónico, urbanístico y paisajístico, tengamos una solución óptima. Esto no ha sido construido, pero si nos preguntamos cómo sería un vivir bajo estas condiciones, podemos mirar otros proyectos, como por ejemplo los de Sou Fujimoto, que estoy seguro que ustedes conocen, que quiero leer aquí de una manera determinada. House Before House, ¿no?, que hay antes de la casa, según Fujimoto hay esto,
y lo que vemos que es una casa. De una casa podrían ser estos volúmenes que vemos abajo. Es un jardín, de eso podrían ser los árboles que están plantados sobre la tierra, pero también sobre los otros, sobre estos volúmenes. Miramos la planta, vemos los cuerpos que hemos visto en elevación y vemos que están girados, vemos que son los espacios de alguna manera de una casa, pero que estos espacios se relacionan entre sí a través de espacios abiertos, ¿no es cierto? Lo cual significa que el que viva en una casa así, a la hora de pasar de un ambiente a otro, tenga que estar siempre cruzando espacios abiertos, y no solamente eso, sino cambiando de nivel. ¿Es esto todavía una casa para nosotros? Digamos, es un proyecto experimental o conceptual de vivienda que pienso nos ayuda para definir justamente estas cuestiones planteadas, ¿no? ¿Cómo queremos que sean las relaciones entre las personas que viven aquí? ¿Cómo queremos que sean las relaciones de las personas que viven aquí con el entorno? ¿Se aíslan del clima o están obligados de alguna manera a participar de lo que sucede afuera de sus cuatro paredes? ¿No? ¿Las plantas están afuera y ellos adentro, o hay de alguna manera una relación más estrecha con las plantas? La idea no es decir que todos tengamos que vivir así, pero la idea sí es decir que nos tenemos que olvidar un poco de eso de querer controlar el medio ambiente por completo, que en algún momento nos vamos a tener que olvidar de tener aire acondicionado donde nos da la gana, de calefaccionar todo como nos da la gana, de ir a todas partes con un auto, o sea, de las soluciones individualistas, y lograr condiciones de vida óptimas para todos los que vivimos en este planeta, ¿no? Con estilos de vida que signifiquen un menor consumo de energía y un nuevo entendimiento de lo que es calidad humana, un entendimiento que tiene que ver pues con esto, ¿no? Con integrar el vivir, el clima en el diario, el integrar la experiencia de paisaje en el diario. Y así podríamos ver más ejemplos de Fujimoto o de Sana. Un lema de Fujimoto: no le interesa el objeto, en el sentido, no le interesa el objeto arquitectónico, sino lo que le interesan son las relaciones, entender el urbanismo, la arquitectura como una expresión de relaciones que se proponen. Y así lo vemos en la Moriyama House, en Tokio, es similar a House Before House, pero dentro de una estructura rectangular, donde igualmente vemos cómo el separar una casa o de construir la casa compacta en una serie de elementos propone una forma de vida pues muy diferente, en que cada espacio ofrece formas de vivirlo de una manera diferente, en que en el momento pues que el baño se encuentra en un paralelepípedo separada de los otros espacios, el llegar aquí significa exponerse al clima, exponerse al jardín. Son formas de vivir diferentes sobre las que tenemos que reflexionar. O el edificio de apartamentos EDA, un bloque compacto, levantado con estos recortes, formalmente fascinante a primera vista, pero no era esa la idea solamente, sino la idea era que este edificio compacto sea la suma de apartamentos individuales, cada uno de una forma diferente, nuevamente, con la idea de ofrecer una gran variedad de soluciones para que cada persona, cada familia, digamos, pueda ubicarse dentro de este conjunto aquello que le parezca más adecuado. Nuevamente, una solución que me recuerda a mí mucho a Çatalhöyük, a este primer asentamiento que hemos visto, pero que lo invierte, que coloca el espacio común abajo. El cielo se ve a través de estas aberturas, no es un vivir pleno del cielo, pero desde el momento de que el cielo se ve a través de este recorte, es una forma muy particular de percibir el entorno, no como algo que de todas maneras está ahí, sino como algo que vemos también de la manera como nosotros queremos verlo y como hacemos que se nos presente a través del urbanismo, del paisajismo, de la arquitectura
que proponemos. Eso. Yo soy profesor de historia, originalmente de historia de la arquitectura. Enseño historia del medio ambiente construido, un curso que estoy desarrollando y en el que vemos conjuntamente lo que es la ciudad, el paisaje y la arquitectura. Y el tratar estos tres temas simultáneamente es un tema muy adecuado para el momento de hoy, ¿no es cierto? Porque vivimos un momento en que estamos planteando, o nos urge plantear, una nueva y positiva relación con la naturaleza. Vivimos en una época con problemas de energía, con problemas de demasiado consumo de energía, con problemas de polución, con problemas de alteración del clima debido a nuestro consumo de energía, debido a la polución. Todos problemas que son globales, que no son problemas de uno que otro país, sino que lo tienen en el fondo todos los países, tanto los que producen la producción como los que tal vez no lo produzcan de la misma manera, pero sufren bajo los cambios climáticos. Y lo tienen las ciudades grandes, y una ciudad como Lima tiene problemas ecológicos serios ahí, donde genera mucho tráfico, donde genera un mal aire sobre el que va a haber que reflexionar, ¿no es cierto? Como se hace en otras partes. Yo enseño historia y hay como la idea de que la historia no cambia, pero en realidad todo cambia. Toda reflexión está dedicada a plantearse las preguntas del momento en que se vive. Igualmente la historia de la arquitectura. Y la respuesta, como le decía, y la propuesta es no separar entre arquitectura, ciudad y paisaje, sino ver estas tres dimensiones conjuntamente, que es como lo vive la gente, ¿cierto? La gente vive en su casa, pero toda casa está en una calle y en una manzana y en un barrio, y ahí ya estamos hablando de ciudad. Y todo el mundo no necesita solamente una vivienda adecuada, sino también un equipamiento urbano, escuelas, por ejemplo, y además espacios para el descanso, parques, por ejemplo, y todo el mundo necesita movilidad, necesita transportarse en la ciudad, y el movilizarse a través de la ciudad es un elemento importante de la vida diaria. Entonces vemos cómo está todo interrelacionado. Lo que significa es que los que trabajamos en este campo de la arquitectura del urbanismo tenemos que plantearnos las preguntas de esa manera, integralmente, viendo la arquitectura, la ciudad y el paisaje conjuntamente.